Acá tenemos entonces las denominaciones para luxaciones traumáticas de cadera. ¿Cuál es la denominación? Si se va hacia atrás y hacia arriba, ¿cómo se llamaría? Isquiática, hacia atrás y hacia arriba. Y ilíaca. ¿Está bien? Porque ahí está el alerón ilíaco. Entonces acá pongan ilíaca. Si se va hacia atrás y hacia abajo, ¿cómo se llamaría? Isquiática. Entonces acá pongan isquiática. Si se va hacia atrás y arriba, bueno, ya esta es la clave. Si se va hacia anterior y superior, ¿cómo se llama eso? Pubiana. Entonces ahí pongan pubiana. Y si se va hacia anterior e inferior, se llama obturatriz. Acá hay un peligro cuando hay esta anterior e inferior. Si se va hacia anterior e inferior y se mete al agujero obturatriz, me va a lesionar la arteria obturatriz y voy a tener problemas. Puede inclusive desgarrar la arteria obturatriz. Ya, y la clave es posterior superior, que es la ilíaca, ¿no? ¿Está bien? Sí. Un accidente de tránsito. Ahí está la chica con las piernas dobladas y se choca el carro y sufre una luxación posterior. En este caso, quiero que me den la denominación de esta luxación. ¿Cuál es la denominación de esta luxación? Posición. Acá es ilíaca. Acá es pubiana. Isquiática. ¿Está bien? Posición isquiática. ¿Qué es la más frecuente? Aquí está. Esta posición, ¿cómo se llama? Isquiática. Está arriba. Está arriba. Ilíaca. Esta de acá, miren, se metió al hueco de la obturatriz. Son raras, ¿no? Pero cuando hay, puede lesionar todo. Todas las arterias que están, la arteria que está ahí. La lesión asociada más frecuente a la luxación posterior traumática de la cadera, ¿cuál sería? Bueno, tenemos varias lesiones, ¿no? Pero hay una lesión que casi siempre pues se va a dar. Si sale de su sitio, como yo les decía, si se va de su sitio, sale de su sitio, ¿qué puede romper? El acetábulo, ¿no? Rompe el acetábulo, una luxación posterior de cadera, rompe el acetábulo, por lo tanto va a haber una fractura de la ceja cotiloidea. O sea, va a romper la ceja del cótilo, ¿no? Del cótilo acetabular. ¿Qué otras lesiones aparte pueden? Esto es lo más frecuente. ¿Qué otras lesiones pueden haber? También puede comprimir el nervio ciático. También puede comprimir el nervio obturador. ¿La posterior? No, porque el obturador está adelante. El nervio ciático sí está atrás. ¿La arteria femoral también puede comprimir o no? Sí, también. Pero lo más frecuente es la fractura de la ceja cotiloidea. Aquí está. ¿Ven esto? Esta es la ceja cotiloidea. Después han reducido la luxación. Ya lo redujeron. ¿Pero qué quedó? Fracturado. La ceja del acetábulo se rompió, se fracturó. ¿Cuál es el tratamiento acá? ¿Cuál sería el tratamiento? Una plaquita, ¿sí o no? Lo que estábamos diciendo, una placa. Placa y tornillos. A ver, ¿quién me da esta respuesta? Una luxación anterior y superior de cadera produce una actitud. A ver, primero, ¿rota internamente o externamente?
externamente. Una luxación anterior externa. Entonces todas estas se van. Van estas dos, ¿no? Quedan tres. Ya. ¿Se va en abducción o en aducción? Abducción. Entonces, esta se fue. Uy, ya me quedó esta nueva. Ya no importa. Ya. Se va en, si es que se va hacia arriba, se va en extensión y flexión, o flexión. Bueno, puede ser ligera flexión también o en extensión. Está bien, esta puede ser también, ligera flexión. Está bien. Vamos a considerarlo. Ligera flexión o extensión. Y el otro flexión completamente. Aquí está. Por ejemplo, acá tenemos una luxación posterior, ¿no? En este caso, una posición isquiática, y miren cómo se va todo el miembro inferior en... Esta posición se llama posición púdica, ¿no? Y la otra posición de las anteriores, ¿no? Todo lo que es anterior, la posición impúdica, ¿no? Impúdica, ¿no? Porque acá está cuidándose, ¿no? Digamos, púdica. Flexión, aducción y rotación interna. Ahí está la posición púdica. El tratamiento actual de una luxación simple traumática de cadera ¿es urgente o no es urgente? Es urgente. ¿Cerrada o abierta? ¿Cerrada o abierta? Primero cerrada, ¿no? Si no se puede, y abierta. Cerrada. ¿Con anestesia o así nomás lo jalamos? Con anestesia. ¿General o lo ponemos en la columna? General. Y jalamos, pues, ¿no? Traccionamos. O le echamos un poquito de silocaína en el tópico. No, tiene que ser en sala de operaciones. Ahora, si se hace en el tópico, bueno, se puede hacer también, pero toda la emergencia se va a enterar que estamos reduciendo una cadera. Entonces, lo ideal es en sala de operaciones con anestesia general y tracción. Uno se echa encima de la paciente o ponemos dos, tres personas encima del paciente, encima de las espinas ilíacas anterosuperiores, aplastando, y al más fortachón lo ponemos a jalar al cenit, o sea, hacia arriba, en 90 grados y 90 grados de flexión de la rodilla también. Entonces esa es nuestra respuesta. Reducción urgente cerrada bajo anestesia general y tracción. La reducción abierta se da en los casos, porque hay casos que no reduce, o no tenemos tanta fuerza para reducir, ¿no? Imagínense que en la emergencia venga pues un patita que es fisicoculturista y tiene todos sus músculos marcados. Nosotros jalamos no vamos a poder, de repente no se puede reducir. Entonces en esos casos sí está indicada la reducción abierta. Hay otros métodos, por ejemplo esta de acá, la tracción transósea progresiva. Hay tracciones, se menciona que se colocan esos clavos, como hemos visto en una diapositivas previas, una tracción esquelética y un peso progresivo. Se va aumentando el peso y reduce, ¿no? Pero no se hace porque no está probado que vaya bien. Esta es nuestra forma de jalar al cenit y en 90 grados de flexión. Obviamente acá falta acá un grupo de personas empujando la pelvis hacia abajo. Y es mejor hacerlo en el piso, ¿no? Una vez que ya lo anestesian, de repente lo anestesian en el piso y hacerlo ahí. Una superficie dura, porque hay que hacer bastante fuerza. Bastante fuerza. ¿Qué pasa luego de una reducción de la luxación traumática de cadera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué estamos sospechando después de reducir una luxación? Que se ha fracturado el acetábulo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedimos una radiografía nueva o una tomografía. Una tomografía, ¿sí o no? En ese momento, ¿será bueno una resonancia magnética para valorar la vascularización cefálica? No, ¿no? De repente en 6 meses, ¿no? Para ver si es que ha habido necrosis avascular. Que la resonancia magnética se ve tempranamente. Inclusive hasta los 3 meses se dice que ya se puede ver. Una mamografía, eso pues posteriormente se puede hacer. Electromiografía para valorar el nervio ciático en algunos casos nada más. Y arteriografía para ver la vascularización cefálica. En ese momento pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque si hay compromiso vascular, eso lo vamos a ver igual en el tiempo. Entonces una tomografía sí es importante en ese momento. Acá tenemos, por ejemplo, miren, en la radiografía no se veía bien la fractura de acetábulo. Y miren acá, está luxado y la fractura evidente de toda la región acetabular. Aparte de eso, también podemos tener fracturas no solamente del acetábulo, sino de la cabeza femoral. En este caso, una fractura también de la cabeza femoral. Acá tenemos, por ejemplo, una fracturita, ¿no? Una fracturita, en este caso es del acetábulo. Este caso es del acetábulo desde acá. Aquí tenemos fractura del acetábulo. Más fracturas del acetábulo. Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos con la fractura del miembro inferior entonces. Las fracturas del miembro inferior son importantes, porque también el miembro inferior, así como los miembros superiores, los miembros inferiores son importantes para la marcha, ¿no? Y más importante aún en aquellas personas que tienen bastante movilidad o usan sus miembros inferiores como los futbolistas, ¿no? Especialmente aquellos de alta competencia. Entonces es necesario conocer también qué es lo que vamos a hacer con estas fracturas. Oye, esto se ha colado. Entonces, estaba en la anterior, no importa. ¿Qué prueba diagnóstica es precisa para diagnosticar una fractura de cadera? Primero vamos a ver todo lo que son fracturas a manera general, fracturas de todo lo que es el fémur y la tibia. El fémur es un hueso largo, es el hueso más largo de la economía humana, bilateral, que tiene 3 porciones, una cabeza, un cuello, y una diáfisis, ¿no? Aparte de eso, una región distal que tiene dos cóndilos que se van a articular con la parte proximal de la tibia, que tiene 2 platillos. Se continúa a través de la diáfisis de la tibia y va a terminar en la zona más distal de la tibia con su maleolo, ¿no? Y aparte hay un huesito delgadito al otro lado de la pierna que se llama peroné y va a terminar en otro maleolo. El maleolo medial de la tibia, maleolo lateral peroné. Eso se articula con el astrágalo y va a terminar todo en el pie, todos los huesitos del metatarso, etcétera. Ahora, la cadera tiene una angulación con la tibia, no es totalmente recto. Tiene una angulación de más o menos 18 o 30 grados, depende también de las mujeres, varones. Aparte de eso, la cabecita femoral tiene también una característica importante, que tiene irrigación terminal. A través, acá tenemos, miren esta de acá. Esto de acá no es la fractura, esto de acá es la fosita del ligamento redondo, que va a dar acá la vascularización a través de un ligamento, una arteria del ligamento redondo, que va a dar el 10 al 15% de la irrigación de la cabeza del fémur. Luego de eso van a venir acá unas arterias que van a venir del circuito, del circuito que viene a través del trocánter que está por acá,
un circuito arterial anastomótico con arterias retinaculares que van a ir a través del cuello y van a terminar en las arterias cefálicas aquí, chiquitas. Y esta puntita es solo del ligamento redondo, con su arteria de ligamento redondo. Si se luxa, eso también me había olvidado, si se luxa acá la cadera, ese ligamento con su arteria, ¿se romperán o no? Sí se van a romper. Por lo tanto, a un paciente que se luxa la cadera, ¿qué le tengo que estar diciendo ya? Que en un tiempo que va a tener necrosis avascular de la cabeza femoral, muy probablemente. Si hay una fractura acá también, igual, tengo que avisar que probablemente vaya a una necrosis avascular de la cabeza femoral. Y eso a largo tiempo, ¿qué me va a dar? Que tenga que poner una prótesis de cadera, que es una de las prótesis más frecuentemente que se pone. Muy bien. Teniendo eso de acá, yo voy a tener entonces una fractura de cadera, o sea, de ese huesito, de la cabeza del fémur, ¿no? Cabeza, cuello, ¿no? Toda esa parte. ¿Qué prueba diagnóstica es precisa para diagnosticar una fractura de cadera? Viene un paciente de emergencia, la abuelita estuvo cocinando, vino su perro, le empujó y se cayó de costado y se fracturó la cadera a la abuelita. Viene la hija, la recoge, mata al perro y viene a la emergencia. Y dice, mi mamá se cayó, se golpeó la cadera. ¿Qué le pido? ¿Qué prueba diagnóstica es precisa para diagnosticar esa fractura de cadera? Fractura de antero-posterior y axial de la cadera, fractura antero-posterior de pelvis y axial de la cadera, una tomografía de la cadera o una tomografía de la pelvis o una resonancia magnética nuclear de la pelvis. ¿Cuál le pido? ¿Una resonancia? No, porque no me valora muy bien el hueso, ¿no? Una tomografía sería ideal, ¿no? Pero no es necesario tanta cosa. Vamos a quedarnos con las radiografías. ¿Cuál le pido? ¿De cadera o de pelvis? Vamos a ir a la parte de la comparación. En la misma placa, en una sola placa voy a tener cadera y en una misma placa voy a tener pelvis. Si tengo de pelvis, voy a valorar el otro lado, voy a poder comparar la distancia, cómo está la otra cabecita, cómo está el eje, todo. Entonces, para estos casos, cuando es fractura de cadera, pido una radiografía de pelvis antero-posterior. Y aparte de eso, una axial, o sea, una de costadito, para ver cuánto se ha movido, ¿no? En el eje longitudinal, esa cadera, o sea, una antero-posterior de pelvis y axial de la cadera. ¿Está bien? En este caso sí debería pedir pelvis. Esa es la respuesta, ¿no? Ahora, por acá había un dibujo, no había. Vamos a buscar un fémur por acá. Había un fémur por acá. Acá hay un fémur. Miren. Este es el fémur proximal. Esta es la cabecita. Cabeza femoral. Cuello femoral. Y acá hay una interlínea. Miren esta interlínea. Aquí termina la cápsula articular. O sea, hasta acá es todo intraarticular. Y esta es la zona del trocánter. Trocánter mayor, trocánter menor, diáfisis. En el trocánter menor se va a insertar un músculo grandazo que viene de la fosa ilíaca y de la zona lumbar. Dos músculos. El músculo ilio, psoas. Psoas, ¿está bien? Ilio psoas. O psoas ilíaco, ¿no? Que viene tremendo músculo con dos haces enormes que se insertan en este pedacito de trocánter menor.
Es un músculo de tracción muy importante para todo el miembro inferior, para la marcha, para bajo pelota, todo. Ya. Debajo de esta cabecita, cuando se rompe aquí, ¿cómo se va a llamar? Fractura subcapital, debajo de la cabeza. Cuando se rompe en este cuellito, se va a llamar fractura transcervical, a través del cuello. Cuando se rompe por debajo del cuellito, se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Si es cuello, infracervical, ¿está bien? Infracervical, que está acá. Y cuando se rompe el trocánter, ¿cómo se va a llamar si se rompe el trocánter? Intertrocantérica o pertrocantérica, ¿no? Infracervical, el otro nombre también que se le conoce es base cervical también, aquí, ¿ya? Y aquí sí, transcervical, a través del cuello. Listo. Un varón de 40 años. ¿Productivo o no productivo? Productivo. Importante. Con fractura subcapital. O sea, debajo de esa cabecita se rompió ahí. ¿A qué va a ir esa cabeza? ¿Ah? A la necrosis avascular. Pero es un paciente joven. Y tengo que ver primero hasta dónde va a dar esa cabecita. Tengo que ver hasta dónde le va a dar esa cabecita. Si se ha roto la cabecita y yo lo veo ahorita, se ha caído recién y yo lo veo ahorita, si lo fijamos rápidamente, tiene posibilidad de salvarse esa cabecita. Tiene posibilidad de salvarse. Cuando son fracturas subcapitales y son desplazadas, va 50-50. 50% pueden mejorar, o sea, puede vivir esa cabecita, 50% muere la cabeza. En este caso, ¿me arriesgo o no me arriesgo? 40 años. Su propio hueso. ¿Le puedo dar una chance o no? Le puedo dar una chance. Si recién viene, se puede dar una chance. Entonces, con un equipo especial de rayos X intraoperatorio, se ve cómo se hace la reducción, se ve y se colocan usualmente unos tornillitos que le llamamos tornillos canulados, pero eso sí tiene que ser dentro de las 6 primeras horas de preferencia, la cirugía. Cuando pasa de 12 a 24 horas, va de 80 a 20% la recuperación. Y cuando pasa este tiempo, ya no tiene sentido colocar los tornillos canulados. Por eso, esta pregunta, si dice que se puede hacer rápidamente, entonces hay esa posibilidad de poder salvar, podemos dar chance. Prótesis podemos diferir todavía. Prótesis no cementada, urgentemente, todavía no. Vamos a ver qué le podemos hacer. Osteosíntesis urgente con tornillos, sí. Pero acuérdense que lo ideal es dentro de las 6 primeras horas. Y luego ya se pueden utilizar una serie de cosas. Bueno. Entonces acá se puede intentar una osteosíntesis urgente con tornillos. Inclusive una abuelita, si se cae ahorita y la llevan y me dicen, ¿qué hacemos? Vamos a operarla, ponemos 3 tornillitos, vamos a probar, vamos a ver hasta dónde da. Pero tiene que ser agudo, rápido. Porque ¿qué va a pasar si pasa más tiempo en esta fractura subcapital si no se trata a tiempo? ¿A qué va a ir? Necrosis cefálica. ¿Está bien? Necrosis cefálica. Ya, esta pregunta la paro corrigiendo y hasta ahorita sale igual. Ya. Acá debe decir menos frecuente, ¿ya? Siempre la paro corrigiendo, pero siempre termina saliendo igual. El tipo menos frecuente de fractura de la región trocantérica, ¿no? La menos frecuente es la subtrocantérica, o sea, por debajo del trocánter. ¿Qué pasa con esta fractura? Esta es una fractura
digamos, un poco rara. ¿Por qué? La zona subtrocantérica es una zona prácticamente diaficiaria, por debajo del trocánter menor hacia abajo, hasta 5 centímetros por debajo. Luego de eso es diaficiaria propiamente dicha. Entonces, en esos segmentos, en esos 5 centímetros, entre trocánter menor para abajo, se llama subtrocantérica. Es una zona, digamos, un poco dura. En accidentes de alta energía, en accidentes de tránsito, de caídas de altura, se fractura un paciente joven. Un paciente adulto también, anciano también, es menos probable que se rompa ahí. En cambio, la zona trocantérica sí es más rápido, se puede romper más fácil. ¿Está bien? Base cervical es intraarticular, pues, ¿no? Base cervical, esa no es intertrocantérica. Trocantéreo deficiaria, una combinación, ¿no? De trocánter hasta la diáfisis. Bueno, pero la típicamente trocantérica son la pertrocantérica, que es la más frecuente, la intertrocantérica la que le sigue y la subtrocantérica un poquito más alejado. Entonces en este caso es la C, la menos frecuente. La asociación de fractura diaficiaria femoral y tibial ipsilateral se denomina... A ver, ¿cómo se va a llamar eso? A ver, ¿quién me ayuda? Si se rompió el fémur y se rompió la tibia del mismo lado. Rodilla flotante. Entonces es como para emocionarnos un poco. Las fracturas diaficiarias femorales en adolescentes y adultos se tratan mediante un concepto muy importante. Tenemos materiales de osteosíntesis que son lo básico, fijadores externos que los usamos, generalmente para fracturas expuestas, donde el hueso sale a través de la piel. En general, ¿no? En general, porque hay mucho más. Y generalmente las placas y los clavos endomedulares. Para huesos que soportan peso, es mucho mejor un clavo endomedular que una placa. ¿Por qué? Un clavo endomedular va a ir a través de toda la diáfisis y va a generar que el eje mecánico del peso vaya en la dirección del hueso. Por lo tanto, no se va a ver alterado. Tanto del fémur, tanto de la tibia. Por lo tanto, es el gold estándar para fracturas diaficiarias de fémur y de tibia. Ese es lo ideal. Ahora, los clavos endomedulares para adultos es un clavo rígido, usualmente de metal, ¿no? Ahora, hay clavos especiales también para pequeñitos, para niños, para bebés, que son unos clavos endomedulares flexibles, que actualmente pues se está colocando bastante, ¿no? Entonces, pero los clavos endomedulares al final es lo mejor. Entonces acá, clavos endomedulares. Y las fracturas de Salter. Vamos a tener que tenemos las fracturas de Salter. Tenemos las fracturas de Salter en niños, ¿no? Que es una clasificación de niños para clasificar las fracturas a nivel del cartílago de crecimiento. Las fracturas a nivel del cartílago de crecimiento son de 5 tipos. Si tenemos un huesito, voy a dibujar acá un huesito, ahí está, un huesito, y acá está su metáfisis. ¿Está bien? La metáfisis es la zona de crecimiento óseo a nivel longitudinal. Si se fractura este huesito encima de ese cartílago de crecimiento, va a ser el tipo 1. Tipo 1 encima del cartílago de crecimiento. Si se fractura por encima del cartílago de crecimiento, pero hay un fragmentito de la diáfisis, es el tipo 2.
el tipo 2. El tipo 3 es una fractura que va a tomar va a fracturarse también encima del cartílago de crecimiento, pero ya no se va a ir hacia arriba, ya no va a tomar un fragmentito hacia arriba, sino va a irse encima del cartílago de crecimiento y se va a ir hacia abajo, hasta la articulación. Ese es un Salter 3. Fácil, ¿no? 1 encima del cartílago, 2 encima del cartílago y un fragmentito hacia arriba, 3 encima del cartílago y hasta la articulación, ¿no? El tipo 4 ya no agarra, ya no se va encima del cartílago de crecimiento. Simplemente es este es el huesito y es una oblicua. Pero se va, digamos, al cartílago de crecimiento, lo parte también, ¿no? Lo parte. Es una oblicua. Y el tipo 5 es una epifisiolisis ya, digamos, totalmente severa. ¿Por qué? Porque va a destruir totalmente el cartílago de crecimiento, porque va a aplastar. O sea, el tipo 5 aplasta totalmente el cartílago. Entonces ese es el tipo 5. Pero acá tenemos entonces qué tipos de Salter predominan en las epifisiolisis de fémur distal. Dentro de todas las epifisiolisis que hemos visto, las que predominan en el fémur distal son las que se van hacia arriba y las que se van hacia abajo. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál? 2 y 3, así es. 2 y 3. O sea, incompletas, ¿no? Incompletas. Así es. 2 y 3. Aquí están. Aquí está. Bueno, acá está todo combinado. Está todo combinado. Este es el 1, encima del cartílago de crecimiento. ¿Está bien? El 2, encima del cartílago de crecimiento hacia arriba. Está todo combinado acá. El 3, encima del cartílago de crecimiento y hacia abajo. El 4, una oblicua. Y el 5, una destrucción por aplastamiento del cartílago. ¿Está bien? Las fracturas supraintercondilias de fémur se tratan generalmente mediante... Bueno, en este caso las supraintercondiles hay que armar. Cuando hay que armar son mejores las placas. Entonces acá, ¿cuál sería? ¿Placa atornillada o tornillo placa? Supraintercondilia. Acá tenemos acá esta parte no les he mencionado. La parte del fémur distal tiene dos, sí les mencioné, ¿no? Los dos cóndilos femorales, sí les mencioné. Los cóndilos femorales pueden tener también fracturas así como mencionados en la pared humeral, que tiene dos cóndilos también. Acá también. Encima de los cóndilos, supracondilias. Intercondilias, fracciona los dos cóndilos. Entonces, es una fractura en T. En este caso es una en T, supraintercondilia fémur. Generalmente acá se pone un tornillo a través de los dos cóndilos y una placa. Ese es tornillo placa. Esa es la respuesta. Tornillo placa. Bueno, eso es lo que se coloca en esa zona. Tornillo placa. Una fractura transversal de rótula con un fragmento inferior con gran conminución suele precisar. Cuando es un fragmento inferior muy conminuto, es decir, está hecho polvo, ¿se podrá fijar eso o no? No se va a poder fijar. ¿Qué haríamos? ¿Cerclaje? No, porque no lo va a agarrar. ¿Tornillos y cerclaje? Tampoco. ¿Sacamos toda la rótula? No, tampoco. Una partecita, la partecita conminutada nomás. Y colocamos un cerclaje. ¿Para qué cerclaje? Para el tendón rotuliano, ¿no? Para que pueda hacer la flexo-extensión. Ahí está. Solamente sacamos ese fragmento conminuto. Ya, esto de acá es la clasificación que habíamos visto hace un momento. Básicamente lo mismo. ¿Eso lo tienen ahí en sus diapositivas o no?
¿Sí? Sí, ¿no? Ya, eso lo leen. Ya, y estas son la clasificación de Chasker, las fracturas de meseta tibial. El Chasker 1 es una fractura lateral oblicua, así como está acá. Tipo 1. El tipo 2, es tipo 1, acá está, sigue con el tipo 1, es una fractura oblicua. Ahí está, ¿ven? Acá está la fractura. ¿Ven o no ven? Ahí está, lateral. Sí la ven, ¿no? Aquí en la tomografía. ¿Ven la fractura? ¿Todo esto? Ya. Acá se ve muy bien, ¿no? Tipo 1. Tipo 2 es una fractura oblicua, lateral, pero con aplastamiento. Por eso es importante la tomografía. Miren la tomografía cómo se ve. Miren la radiografía, no parece muy hundido, ¿no? Pero miren acá. ¿Y qué cosa está acá? El meñisco. ¿Qué pasó con ese meñisco? Se ha hecho papilla, ¿no? Se ha hecho papilla. Entonces ese paciente va a hacer artrosis rápidamente. Ya le tengo que estar avisando ya. ¿Eso cómo se trata? Con una placa y con injerto por acá, por abajo. El tipo 3, una fractura solo aplastada, solo por aplastamiento, en la región lateral. Hasta ahí terminan todas mis fracturas de región lateral. Ahí está, aplastada. Un accidente de tránsito. Por moto. No manejen moto. Las peores fracturas son por moto. Ahí está. Más medial, tipo B, 3B. Igual sigue siendo 3 por aplastamiento. Tipo 4 ya es medial. En la región medial o una oblicua. Ahí está. La tomografía, muy bien, nos sirve. Acá no se ve muy bien el aplastamiento, el corte. La fractura, que está la fractura. Y el tipo 5 es una fractura bicondilia, le dicen, o bimesetas, ambas mesetas, una lateral y una medial. Y la tipo 6, aparte de lo que hay arriba, puede haber cualquier cosa, pero acá hay una fractura. Hay una disyunción metáfiso-diaficiaria, o sea, de la metáfisis y de la diáfisis. La última pregunta. Los mecanismos de producción. Los mecanismos de producción son en realidad la clasificación de Chasker se da principalmente, han visto los tipos, ¿no? Tipo 1, 2, 3. Todo eso va en función de la frecuencia del tipo de fracturas que hay en esa meseta, en la meseta tibial. Entonces, lo más frecuente es que, por ejemplo, un pelotero de fin de semana, ¿no? Está a punto de patear y encima le cae un jugador por el costado y hace un valgo forzado de la pierna. Entonces, ¿qué va a fracturar ahí? ¿Qué se va a aplastar? El compartimiento lateral. Y ahí viene el Chasker 1, ¿se acuerdan? Chasker 1 que era lateral. El 1, 2, 3 son laterales. El 4 es medial. 5 bilateral, 6 ya es destrucción prácticamente de todo el platillo. Entonces el 1, 2, 3, que son laterales, se da por la frecuencia por este tipo de lesión. Es lo más frecuente, el valgo forzado. ¿Ya? Y el resto, bueno, eso es una miscelánea. Bueno, eso sería todo con hoy.